Hola querida iglesia, muy buenas noches, Dios los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que estén bien y que estén felices porque un miércoles más estamos teniendo nuestro estudio bíblico. Y acá al lado de los arbolitos estamos hoy. Hoy eligió la escenografía Daniela, el fondo lo eligió Daniela, estamos Natural, ahí, todo lindo. onda vacaciones. Y literalmente nosotros estamos de vacaciones. Así que si viene a la iglesia, a la casa pastoral, a la oficina, no nos va a encontrar, hermanos. No estamos ni en la ciudad, tan siquiera. Ya con eso le decimos todo. No, no nos fuimos a Uruguay. Imposible irnos a Uruguay, está todo cerrado lamentablemente, pero no estamos en Paraná, estamos de vacaciones. Este programa es grabado, lo grabamos el miércoles pasado y lo lindo de todo es que allí Nachito vamos a la imagen, estamos más cerca de la reapertura. Sí, a tan solo 10 días de la reapertura. Ya se viene el inicio de los cultos. Así que de vuelta, por favor, anotate, anotate. 31 de enero, 31 de enero comenzamos con los cultos presenciales. Es importantísimo que te anotes. De hecho, estuve anotando hasta ahora, y digo hasta ahora porque para nosotros recién terminamos el culto en vivo que tuvimos el miércoles pasado. Para vos ya pasó una semana y gracias a Dios ya había como 40 personas, así que ya tenemos medio culto el domingo 31 ya previsto. Así que bueno, la expectativa, ¿qué quieren que les diga? Tenemos las expectativas más que puestas allí esperando para la reapertura. Así que dale, anotate allí, mandame un mensaje, yo voy a estar mandando ni bien vuelva de las vacaciones, ya el lunes que viene regresamos, el martes que es mi primer día laboral, voy a estar enviándoles a ustedes los requisitos y todo lo demás y ya los horarios de los que ya se anotaron, ya les voy a estar confirmando. De hecho, el que se anotó ya se anotó para el culto de las 20 horas del domingo. Los que se van a empezar a anotar más temprano, ahora van a empezar a anotarse a los cultos de el domingo a las 6 de la tarde. Pero bueno, ya vamos a ir viendo. Y tal vez que ya en una semana ya ni siquiera eso, ya estamos anotando para el sábado. Vaya uno a saber. Yo tengo fe, ¿qué quiere que le diga, hermano? Yo tengo fe. Es lindo, la verdad es lindo y participemos de esto también con alegría, con expectativa y obviamente pongamos toda nuestra confianza en el Señor, que va a ser de bendición. Alejemos todo lo que es el temor, teniendo los recaudos que se nos piden, que se nos solicitan, y también no se enoje cuando instemos y animemos a, bueno, mantener el tema de la distancia. Es para cuidarnos entre todos y también para que podamos llevar adelante las reuniones. Sí, incluso los que tenemos niños tenemos que saber que durante todo el tiempo tienen que estar con nosotros. No podemos decir, bueno, yo vengo a adorar y dejo a mi niño por allí. No, se tiene que quedar con nosotros en lo que se va a llamar la burbuja, que en realidad no lo vamos a meter adentro de ningún lugar, no de ninguna esfera ni nada. Simplemente es el espacio que se determina para cada familia o cada persona. Entonces, es mantener simplemente eso. Lo lindo es que, como hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio del libro de Hechos, nada intimidaba a los apóstoles a que pudieran seguir compartiendo la palabra. Bueno, entonces nosotros son los tiempos que nos tocan vivir y tenemos que adecuarnos a ellos y sacarles el mayor provecho posible, ¿verdad? Amén. Amén. Comenzamos entonces, Pastor, Por el favor. estudio. Hoy vamos a seguir con el estudio del El sol libro. molesta acá atrás, ¿viste? Viste que el sol molesta, dos por tres Es se corre la hermoso, agujita viene una imagen que me molesta ahí el sol, ¿viste? incita a estar Yo en cualquier momento tranquilito. empiezo a roncar, ¿qué quieren que les diga? Bueno, entonces estamos con el estudio del libro de Hechos, seguimos con el capítulo 14 y dejamos el miércoles pasado en a Pablo y a Bernabé en la ciudad de Listra, una ciudad que por allí anda el mapita. Habíamos traído también la semana pasada este mapita, que esto es ampliación de todo lo que es la tierra de Palestina, todo lo que es el mar Mediterráneo, Grecia, todo lo que es toda esa zona. Bueno, esto es ampliación un poquito de ese sector donde fue
que se centró el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, viaje que estuvo caracterizado por varias situaciones que les fueron ocurriendo, que Dios les permitió también predicar el Evangelio, y ¿por qué usted capaz que se pregunta, ¿por qué te gustan tanto los mapas? Bueno, porque ese mapita tiene en particular flechitas que van, y después tiene flechitas que vuelven hacia Antioquía. El puntito allí que está en rojo es el punto de salida, pero también va a ser el punto de llegada. Y cuando ellos vuelvan a esa ciudad, no van a volver de la misma forma. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos el desafío de compartir la palabra del Señor. Cada vez que nosotros vamos a un lugar, que tenemos un encuentro con una persona, que compartimos el Evangelio, que damos una clase, o que usted evangeliza, o que adora en un lugar, usted nunca vuelve igual. No volvemos igual. Vamos creciendo, en algunos lugares capaz que cometemos errores. No errores estoy hablando de con malicia, errores por negligencia o con toda la intención, sino errores porque o no conocemos el lugar, no conocemos a las personas, o pensamos que lo que antes nos resultó, ahora nos tiene que resultar. Bueno, Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero nos muestran precisamente algo de eso, que cuando se vuelve un poquito más sabio, y ya no solo sabios, sino que van a volver con algunas cicatrices encima. Y allí marcado, no importa, no la vuelvas a poner, allí marcado estaba la ciudad de Listra, que fue donde dejamos en el estudio del miércoles pasado a nuestros dos personajes, Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? No lo vamos a repetir, pero habíamos hablado del por qué los confunden con dioses, por qué en esta oportunidad a estos, según ellos, dioses querían darle sacrificios, no repitiendo el error que la leyenda decía que habían cometido los antepasados de Licaonia, de Listra. Y allí Pablo les aclara, nosotros no somos dioses, somos personas, seres humanos como ustedes, que venimos a hablarles del Dios creador del cielo y de la tierra. Y una de las cosas que habíamos hablado también fue que Pablo adecuó su mensaje, la predicación, al contexto en el que estaba. No repitió el mensaje que le predicaba a los descendientes de los judíos o los judíos directamente, sino que les habló como estas personas estaban acostumbradas a que les hablaran y de los temas que a ellos les iban a estar interesando. Vamos entonces con el estudio. Quedamos el miércoles pasado en el capítulo 14, verso 18, y retomamos simplemente el 18 para enganchar lo que venían para este estudio. Y dice así: cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. 19. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Esto es tremendo, la verdad que es tremendo. O sea, gente más mala, más ordinaria, más. Porque realmente eran unos desgraciados estos señores. Lo estaban por adorar, lo estaban por venerar, que le estaban por sacrificar ahí los toritos delante. Y de pasar el amor y allá, que eran dioses, que eran Mercurio, Zeus, y por la honestidad de Pablo. Mire, esto es interesante. Por la honestidad de Pablo y Bernabé. No solamente que no consiguieron justamente eso, no consiguieron que se los adorara, sino que además los apedrearon. Y aparte la mala espina que tenían estos señores, ¿no? Yo la otra vuelta predicaba antes de fin de año y a principio de los cultos, las reuniones estas también en enero. La verdad que yo también enseñaba de esto y le decía, a ver, hay que sacarse las personas que tienen esta característica, ya sea dentro o fuera de la iglesia, que siempre están hablando mal, siempre están sacando las personas, las cosas malas de los otros, mirando lo peor, hablando mal de todos. Hay que sacárselas de arriba. Literalmente hablo muy en serio, hay que sacárselas de arriba. Son nocivas en todo sentido. Y si hoy hablan mal de otro, quiero decirte algo, si hoy hablan mal de otro con vos
van a hablar mal de vos también con otros. O sea, muchas veces decimos, ay, mirá qué lindo, me enteré de cada cosa, porque fulana vino, o mengano vino y me habló mal de aquel, porque me dijo que cortó esto, aquello, lo otro. ¿Sabés qué? Después que cortó con vos, llamó a otra persona y se puso a hablar mal de vos también. Son así. Son personas que tienen esa capacidad, esa aptitud para ser malas personas. Es por eso que tipo de gente así hay que sacársela de arriba. En serio, hay que sacársela arriba, hay que sacársela de taquito, porque realmente no sirve. Pablo y Bernabé empezaron un trabajo nuevo en esta ciudad, en Listra, realmente se estaban dirigiendo la palabra a toda la multitud, y cuando de repente vinieron otros judíos que ya los conocían, que ya los habían identificado realmente como personas nocivas para la religión las cuales ellos predicaban, inmediatamente empezaron a decirle a toda la multitud, ¡uy, estos son terribles! Hay que matarlos inmediatamente, son unos mentirosos, estafadores, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo la población? ¿Qué hizo toda la multitud? De estar adorándolos prácticamente, así casi de rodillas, hincados por adorarlos, agarraron las piedritas que andaban en la vuelta y casi los matan a pedazos. Por lo menos los dejan a los dos inconscientes en el piso. Barclay incluso de este verso dice que no podemos saber si estos que llegaron vienen persiguiendo, estos judíos que llegaron vienen persiguiendo a Pablo y a Bernabé, o llegaron, porque también Listra era una ciudad donde se vendía mucho cereal, si llegaron eran comerciantes, conocían a Pablo y a Bernabé, sabían lo que hacían, y ellos siendo comerciantes, llegaron a comprar cereales. Ahora, sea cual sea el motivo que hizo que ellos llegaran a esta ciudad, llegan a la ciudad, los reconocen y empiezan a oponerse. Otra vez, Pablo y Bernabé se encuentran con la oposición del mensaje que están llevando adelante. Y esto lo recuerdo patente cuando, si bien lo hemos escuchado muchas veces, pero yo lo recuerdo patente cuando el pastor Sale decía, cuando alguien se oponga al mensaje que vos estás predicando, siempre y cuando vos estés predicando la sana doctrina, no cosas raras, porque hay gente que predica cosas raras, pero no. Cuando vos estás predicando realmente la libertad que hay en Cristo, el mensaje de salvación, la justificación solamente a través de Cristo, y alguien se opone, en realidad no lo tomes a personal, no te canses ni te frustres, sino que entendé que se está oponiendo a lo que Dios quiere hacer en la vida de esas personas que están escuchando, si sea la vida de una persona que está escuchando el mensaje que vos estás dando, que vos estás emitiendo. Entonces, no lo tomes como personal y confía en que Dios cuida también a aquellos que han escuchado el mensaje. Y no siempre, otra cosa también, no siempre que predicamos el Evangelio va a ser para salvación. Para muchas personas el Evangelio termina siendo de condenación, porque terminan decidiendo. Y acá no hay con que se opusieron, cada persona decide. Usted habrá tenido que luchar con diferentes situaciones cuando empezó a acercarse al Señor, si bien es Dios el que da el primer paso, pero usted tuvo que tomar una decisión. Bueno, estas personas estaban tomando una decisión. Obviamente, lo que hablábamos el miércoles pasado, ellos nunca pudieron ver a Dios en la vida de Pablo y de Bernabé. No vieron a Dios cuando ellos sanaban, cuando Pablo y Bernabé sanaban al hombre lisiado desde nacimiento. No vieron a Dios cuando ese hombre saltó y se puso a caminar. No lo pudieron ver. Ellos estaban viendo dioses, buscaban otras cosas. Bueno, Pablo, gracias a ese episodio, pudo predicarles el mensaje de salvación. Y eso es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Vemos? Dale. Dice entonces, que los apedrean obviamente y lo dieron por muerto. 20, pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad.
y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hay dos cosas interesantes. Si los protegieron los discípulos, o sea, los que estaban preparando tanto Pablo como Bernabé para la obra, quiere decir que no sé si la habrán tirado arriba Pablo y Bernabé para recibir las pedradas de los otros. Seguramente, me imagino, ¿no? O sea, se habrán puesto entre las piedras de los que tiraban y sus amigos para que no fueran asesinados allí. Son sacados de la ciudad como muertos, pues pensaban que seguramente ya los habían liquidado. No se habla de Bernabé cuando se despierta, por lo menos de esa paliza. Sí dice que Pablo se despierta y que entra de vuelta a la ciudad. Y es interesante, dice Lucas acá, y Pablo entra a la ciudad y pasa toda la noche en la ciudad. Ahora bien, Lucas dice esto porque él no entró a la ciudad. El miedo que ya tenía le produjo justamente la instancia de decir, no, yo me quedo acá, mirá si me curten la pedrada a mí también. No, yo me quedo acá, no voy a entrar de vuelta. ¿Qué fue a hacer Pablo en la ciudad? No sé. ¿Qué hizo Pablo en la ciudad durante toda esa noche? No sé. Usted dirá, ¿habrá agarrado una espada y salió a cortar cabeza? No sé. No creo. No por el carácter de Pablo. Pero algo hizo toda la noche. Al otro día salió, aparte no me dio palabra, por lo menos con el grupo allí, no me dio palabra. Se fue, estuvo toda la noche en la ciudad y volvió a irse. ¿Habrá vuelto a predicar? Desconozco. Pero la cuestión es que estuvo allí la noche y después al otro día salió de la ciudad. Sí, es bien interesante. Barclay, por ejemplo, de esto dice que ¿qué habrán sentido esta gente cuando Pablo entró y los habrá visto, ¿no? Porque tampoco dice qué hizo, no podemos especular, pero sí obviamente la gente lo reconoció. Además, yo no sé si a usted le han tirado piedras en alguna oportunidad. A mí en una oportunidad, siendo niña, me tiraron un cascote y tengo hasta el día de hoy que mis hijos a veces me dicen, mamá, ¿cómo fue que te hiciste esa herida? Entonces les cuento, sí, bueno, me tiraron una piedra, me rompieron el ojo. Ahora, ¿usted cree que Pablo no tenía manchas de sangre? ¿No estaba sucio incluso por el polvo, la tierra de haber sido arrastrado para las afueras de la ciudad? Que no le rompieron. Además ellos mismos ya se habían rasgado las vestiduras en señal de por favor no hagan este sacrilegio, no hagan esto de ofrecernos. O sea, todo su cuerpo ya estaba hablando. Magullado. Claro, todo su cuerpo ya tenía signos y señales de haber pasado por algo traumático. Y aún así él entró. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Lo que sí es que esa ciudad fue testigo de que este hombre estaba convencido de lo que predicaba. ¿Sabe que una de las cosas que hace la diferencia cuando usted defiende una causa, la gente que miente cuando es presionada, y esto ha pasado a lo largo de toda la historia, la gente que miente cuando es presionada termina diciendo la verdad, o los chantajean pero realmente los discípulos estaban contando lo que habían visto y oído. Entonces no había otra versión, no había de qué salir huyendo. Las piedras no los ahuyentaban. Pablo es testigo. Ahora yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios nos pide a cada uno de nosotros que vayamos y enfrentemos o tengamos un encuentro con aquellos que nos han dañado, ¿no? ¿Con qué cara los vamos a mirar? Si cara de misericordia, de que realmente valen el sacrificio de Cristo. No lo sé, eso es algo entre cada uno de nosotros y Dios. Dios tampoco a todos nos pide las mismas cosas, ¿no? Pero estas son las marcas que después Pablo en otra oportunidad le dice, no me vengan a hablar de las marcas de Cristo, yo cargo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces, bueno, cada uno vamos a tener nuestras historias, nuestras vivencias. Los otros no eran cobardes por no haber querido entrar a Listra. También entendamos eso, ¿no? Pero bueno, esa ciudad tuvo testimonio, y eso es lo importante, tuvo testimonio vivo de que allí se les habló con misericordia, con amor, y que el mensaje de salvación había llegado
a ellos. Amén. Y después entonces 21. dice que se fueron a Derbe después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 21. Sí, Perdón. dale. No, algo que me llama poderosísimamente la atención. Qué tremendo. Saben que incluso si ustedes buscan en el mapa, Listra está, usted traza una línea y llega a Tarso. ¿Usted cree que Pablo no sabía eso? ¿Cuántas veces hemos querido abandonar algo porque no recibimos el trato que pensamos que íbamos a recibir o porque las cosas no salieron como pensábamos? Ahora, ¿se le habrá cruzado por la cabeza a Pablo dejar el viaje Irse para la misionero casita. allí e irse para Tarso, donde él conocía el terreno, había tenido también todo un tiempo de trato con Dios allí, había sido un tiempo bueno de aprendizaje para él allí? No lo sé, eso no lo sé. Lo miro yo en el mapa, ¿no? Y veo que quedaba relativamente cerca. Ahora, deciden no volverse ni volverse para atrás, ni siquiera deciden irse a Antioquía ya, porque después de una paliza como esta nosotros diríamos, bueno, levantemos todo el campamento, hasta acá nos ayudó el Señor, vamos y nos volvemos y nos sanamos. No, ellos ¿qué hacen? Van a Derbe y allí ¿qué pasa? Una gran cosecha. Justamente, ¿no? Allí en Derbe dice que en aquella ciudad hicieron muchos discípulos, ¿no? No sabemos cuántos días, semanas o meses estuvieron, pero la cuestión que hicieron muchos discípulos. Y dice que después regresaron a Listra, o sea, regresaron a la ciudad de las Pedradas. No sé si estuvieron mucho, poco tiempo, si fue más fructífera la visita, si fue menos fructífera, pero regresaron a Listra y de allí pasaron a Iconio, donde habían estado antes, y allí regresaron a Antioquía, donde estaba la iglesia que los había enviado en un principio. Seguimos nomás. 22 y dice, y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Amén. También nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, levantaron congregaciones en todas las ciudades que estuvieron y estuvieron a veces días, a veces semanas, a veces meses en algunas ciudades. No, ninguna estuvieron más de un año por lo menos en este viaje. Entonces realmente el trabajo y la tarea fue tremenda y en todas dice que levantaron ancianos. En todas levantaron, y cuando dice acá ancianos habla justamente de personas encargadas de la obra, como un pastor, por ejemplo. Realmente la tarea fue titánica, fue tremenda y de gran bendición. Ojalá nuestra tarea también dé fruto. Ojalá hoy que estamos replanteándonos el volver al templo, el volver a los cultos presenciales, por lo menos hasta que se pueda, ya que no creo que en marzo tenemos toda la población vacunada, pero por lo menos hasta que se pueda poder volver al templo y estar allí en eso. Algo que me gusta de esta actitud de Pablo, leyendo el comentario de Barclay, él dice que Pablo fue honesto con los cristianos, ¿no? Porque vio cuando hay gente que le quiere vender fantasías y que de eso también vamos a tener que dar cuenta. Si nosotros mentimos o engañamos a la gente queriendo que aumentar las filas, ¿no? Queriendo con el afán de que la gente acepte a Cristo, claro, no, en realidad Pablo fue honesto con ellos. Barclay, por ejemplo, dice, fue honesto en cuanto a que, aunque les dijo, recién lo acabamos de leer, tenemos que pasar, dice allí, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Sí lo sabrá, ¿no? Y a veces cuando vienen las pruebas, las dificultades, nosotros pensamos, Señor, ¿dónde estás? Bueno, Jesús nos prometió que no íbamos a tener dificultades. La promesa fue, confiad, yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, tengamos las cosas en claro. Cuando nosotros podemos ver las cosas con la perspectiva de Dios, vemos que no hay engaño ni en las palabras de Jesús y mucho menos ahora en el discípulo Pablo, discípulo obviamente de Jesús,
porque fue enseñado directamente por Jesús, en decir, no hay engaño. Nadie dijo que las cosas van a ser siempre color de rosa. No puede ser todo siempre espantoso. Pero va a haber momentos difíciles. Y quiero que entendamos juntos esto y que nos ayudemos mutuamente. Y que cuando tengamos diferentes situaciones, nos ayudemos en recordarnos. Todos vamos a tener tribulaciones. Si usted puede, haga este ejercicio, dígalo. Todos vamos a tener tribulaciones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos a otros y pensamos, a ese la vida le sonríe, a ese Dios le dio un plus extra. Usted no sabe, todos tenemos cosas para enfrentar, situaciones que vamos a vivir. Todos vamos a pasar por tribulaciones. No por las mismas quizás, no por las mismas, pero sí vamos a pasar por diferentes situaciones de las cuales nos vamos a tener que simplemente agarrar del Señor y confiar en su palabra y en sus promesas y saber que Él nos da la victoria. Otra de las cosas que Barclay dice y que lo vemos también en el verso 23, donde así fuera un grupito pequeño de personas, dice, también nombraron ancianos en cada iglesia. ¿Qué hicieron? Levantaron líderes locales. Que nunca nosotros pensemos que los fulanos no van a poder entender las escrituras. Si sabemos de eso, mire, yo le voy a contar algo muy breve. Mi abuela se crió en un pueblito del interior del Uruguay, no importa. Y había una corriente religiosa que era muy fuerte en ese lugar. Mi abuela con 17, 18 años le pidió al encargado de allí de la congregación si le podía conseguir una Biblia. Y él le dijo, no, la Biblia no es para todos, mijita. Y mi abuela, con 18 años más o menos, se fue para la capital. Y bueno, Dios allí tenía el propósito de, obviamente, que ella conociera el Evangelio. Pero un líder religioso en la ciudad donde vivía mi abuela le dijo, la Biblia no es para todos, mija, es para que nosotros la enseñemos nada más. Y eso no pasó hace 500 años, pasó hace algunos años y todavía tristemente en algunos lados las personas piensan que Dios no se puede revelar a sus hijos en su palabra, a través de su palabra. Eso no es así. Pablo y Bernabé lo tenían bien claro, que hay que prepararse. Mismo el miércoles pasado los estuvimos animando a que ustedes se inscriban y puedan estar participando del Instituto Bíblico de Santa Fe Centro. ¿Tenés la imagen ahí, Nachito? Ponela de vuelta. Vamos a hacer promo ya de paso, Ahí que está. no estaba pensado. Ahí está. Ahí, Dani, dale. Pero ¿sabe qué? Esto son herramientas que Dios pone para que su pueblo se capacite, para que nosotros podamos, como decíamos el miércoles pasado, cometer la menor cantidad de errores cuando compartimos el Evangelio. Aprender también con la humildad de aquellos que tal vez ya tienen algunos anitos compartiendo la palabra y nos cuentan desde obviamente desde un respaldo teológico, o sea, qué dice la Biblia, pero también desde su experiencia de decir, no cometan estos errores, guíense de Dios. Entonces, poder ver en las personas que Dios levanta a los líderes, Dios llama a los maestros, Dios llama a los líderes de adoración, Dios llama a todos, Dios levanta pastores, evangelistas, a todos, los levanta a Dios. Entonces Pablo y Bernabé lo tenían claro, fueron honestos, les dijeron que iban a tener tribulaciones. Segunda cosa que hicieron Pablo y Bernabé allí, levantaron responsables en cada lugarcito donde quedó un grupo de cristianos, un grupito. No se frustraron porque, acá no pudimos levantar una gran obra. Un grupito y el Señor se encarga. Qué lindo eso. Yo sembré, cómo todo se va hilvanando. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cómo todo esto va sembrando lo que años después Pablo va a decir, yo sembré, otro regó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Qué lindo que vos puedas posicionarte en cada cosa que haces de esta forma. Yo siembro, o capaz, a mí me toca regar lo que otro sembró, pero el crecimiento siempre lo va a dar el Señor. Amén. Y la tercera cosa que hicieron ellos fue darle la gloria a Dios. No creerse que ellos eran los que habían hecho la obra, sino reconocer que ellos simplemente eran colaboradores con el Señor.
que la obra la hace el Señor, que el crecimiento lo da el Señor y que lo que Dios nos permita vivir, todo tiene un propósito también. Amén. ¿Seguimos? Seguimos. Con el 24. Y dice entonces, luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia. Después predicaron el Evangelio en Pergue y se fueron a Atalia. De allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. No perdieron el tiempo en cada lugar que fueron, y esto es el regreso, el retorno de ellos a su casa, a su iglesia, ¿no? Y me hace recordar nuestro retorno, ya estamos retornando, ya estamos poquitito, a 10 días nada más, vaya tachando allí en su calendario. A pocos días allí de llegar a Antioquía no estaban con la ansiedad, uy, estamos por regresar a casa, vamos a ver cómo está nuestro hogar, si está más lindo, más feo, si lo pintaron, si no pintaron, si crecieron los árboles, si no, iban por cada pueblito y iban predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación, no se olvidaban de su real comisión. Es tremendo. Me hace pensar, yo tuve en realidad viajes misioneros, tuve 2 a corto plazo, no largos como él, que fue casi todo un año, 10 meses, pero sabe que uno no vuelve igual. Y no todos aprecian eso, ¿sabe? Y usted tiene que estar preparado, que cuando Dios va haciendo cosas en su vida, no todo el mundo se va a alegrar de eso. En una oportunidad, cuando volví de uno de los viajes misioneros, realmente aconsejo, y esto paréntesis, aconsejo y recomiendo que usted se capacite y si tiene la posibilidad, haga viajes misioneros a corto plazo, 15 días, 20 días, un mes, para saber primero si es realmente donde Dios te quiere. Segundo, si salir en la condición en la que estás es la ideal. En mi caso, yo salí soltera y cuando salí entendí que no quería salir soltera. Entonces, cuando volví, me tranquilicé y dije, Señor, vos tenés los tiempos en tus manos. Pero sabía qué cosas sí y qué cosas no estaba dispuesta a ir a hacer en otros lugares. Entendí también qué territorio no era para mí. Todo eso en un viaje misionero, pero también crecí. Crecí en aspectos, incluso una persona muy allegada a mí me dijo, volviste rara, volviste como con muy enchufada. Y yo pensaba, qué poca sensibilidad, porque estamos tan acostumbrados a ver a la gente deprimida, sin motivación, que la gente vaya como arrastrando las patas, como decimos de donde yo vengo, cuando anda la gente desganada, que cuando ves a alguien motivado y con una certeza y con un propósito, parece que descoloca a otros. Bueno, estate preparado también para descolocar a más de uno y no te aflijas si no te entienden cuando Dios va haciendo cosas en tu vida. No busques la aprobación de todo el que te rodea. Tenés que tener eso en claro. Pero lo lindo, si seguimos allí, dice verso 27, ¿cuándo llegaron? Llegaron, Dios les permitió llegar. Llegaron a Antioquía. Reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos entraran por ella. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Bien, llegaron a descansar, ¿no? Y lo lindo es poder llegar y relatar las grandes cosas que el Señor hizo, las grandes cosas que Dios ha hecho en este tiempo. Y seguramente Dios ha hecho tremendas cosas en tu vida. Contalas, animate a grabar allí algún audio para compartir con nosotros las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Realmente allí la iglesia se puso contenta de que gracias a Dios por fin habían llegado. Así que nada, preparémonos nosotros justamente para que podamos contar las maravillas y para esa hermosa reapertura que Dios mediante el 31 de enero tendremos en el nombre del Señor. ¿Puedo contar algo que es una intimidad nuestra? Intimidad no, es parte de nuestra historia. No. Saben que en un retorno de un viaje misionero que Germán junto con todo un grupo del seminario, en realidad era del seminario bautista, donde estudiaba él, y el seminario bíblico, que era otro instituto
donde yo estudiaba y mi hermana estudiaba, yo había hecho el viaje misionero el año anterior, mi hermana no, entonces mi hermana viaja en el año 2007 y ¿quién viaja en ese grupo también? Germán con el grupo del cual él era parte. El tema es que al regreso, no sé cuántos días, una semana, Una 15 semana días, fue. no sé cuánto fue. Bueno, el tema Semana, es que 10 al días. regreso, obviamente el seminario organizó todo una recepción y bueno, que contaran, que motivaran, también es un instrumento muy lindo para estar motivando a otros a animarse a estudiar y también a hacer el viaje misionero. Entonces yo cuando lo vi y pasó a hablar, yo dije, yo a este flaco lo conozco, yo a este flaco lo conozco. Porque era flaco. Sí. Nacho se me ríe. Oh, no, yo no puedo En creer serio. esto. Y yo lo No, lo veía y disciplino yo lo después. miraba y año 2007, mire de qué le estoy. Yo decía, yo lo Sin conozco, yo barba. lo conozco. No, Sin tenías 30. candadito en realidad, tenías el Tenía que candadito. andar. 30 Yo kilos lo había menos. visto bien. Y yo decía, yo lo conozco, de algún lado lo conozco. Y yo obviamente presté atención a todo el taller y todo lo que contaron, pero yo estaba ahí que yo lo conocía. El tema es que 3 años antes, entonces saqué, ahí me acordé, claro, este es Germán, el líder de jóvenes de San José, donde yo había ido como enfermera con un grupo de médicos a trabajar a la iglesia de él, en una ONG cristiana de la cual yo era parte. Viste, vos lo que hacen las misiones. Y bueno, después eso otro día, no No, eso importa. tenemos Eso que no, hacer un no, eso después especial. en un campamento, en algún retiro que hagamos, Algún contamos. especial. Pero allí fue que yo lo vi y yo dije, hay algo del Señor acá para mí. Así que vaya a los viajes misioneros, usted vuelve cambiado. Amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Vamos a dar gracias a Dios y también orar por las necesidades del cuerpo. Oramos, Señor Padre, te damos gracias, Dios, por otra semana más de vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, que tú nos estás regalando. Te pedimos que acortes la espera, Señor, y que realmente estos días para la reapertura lleguen pronto, Señor. También pedimos, Señor, que tu mano protectora esté sobre nosotros, Señor. Pedimos por todos los hermanos que están enfermos en estos momentos, Señor, que tienen cualquier, Señor, que están pasando por cualquier enfermedad, que tú los bendigas. También pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, que hoy están pasando por situaciones distintas, Señor, en cuanto a trabajo, Señor, que tú los puedas ayudar, Señor, y los puedas pastorear en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos avanzado, porque hasta aquí tú nos ayudaste, Señor, hasta aquí tú nos ayudaste y nos ayudaste de verdad, Señor. Papá, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tu mano protectora nos bendiga, Señor, y nos siga alentando a ir más y más hacia ti, Señor. Bendice, Señor, bendice a toda la iglesia, Señor, a todos aquellos que están del otro lado del monitor, Dios. En tu nombre, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles. Que Dios les bendiga grandemente. Chau, chau.